Porque es que ha habido un debate ayer, doctor Fernando, en Colombia, alrededor de la tierra y los anuncios de Gustavo Petro de decir que esto es entregándole tierra a todo mundo porque los despojaron, los desplazaron, se la robaron, lo que es verdad. Pero ¿por qué Petro y su gobierno no le cuenta al país detalles mínimos como, por ejemplo, las más de 186.000 hectáreas que tenían los terroristas de las FARC en el departamento del Caquetá? 186.000 hectáreas, que tenían un valor de 117 millones de dólares. Pero también uno se pregunta, ¿por qué Petro no habla? ¿Por qué no cuenta detalles importantes como, por ejemplo, que en Colombia las reclamaciones de las víctimas del conflicto además, víctimas directas de la guerrilla de las FARC han reclamado más de 807.000 hectáreas de tierra, doctor Fernando, 807.000 hectáreas de tierra? ¿Por qué no cuenta? ¿Y por qué no cuenta que hay algunas instituciones en Colombia que han hecho el estudio y que han estado revisando qué pasó con más de 80 años, más de 60 años de conflicto, de guerra, de terrorismo de las FARC, que dejaron despojadas a personas de su tierra, y se calcula que en todo ese tiempo los terroristas despojaron a campesinos, a colombianos, de más de 1.600.000 hectáreas de tierra? ¿Por qué Petro no habla de eso? Bueno, pero además usted hizo una afirmación que tal vez no entendimos bien y sobre la que vale la pena regresar. Usted dijo que a los desposeídos de la tierra los habían despojado, los habían violentado, les habían quitado la tierra. Eso no se puede generalizar así de mal. Usted dijo que estaba de acuerdo y que eso había sido así. Gran parte de la propiedad de la tierra en Colombia está en manos legítimas de personas que han trabajado de sol a sol por tener un pedazo de tierra y que lo están manejando de manera que nos permite producir lo que necesitamos para nuestra subsistencia y para exportar productos agrícolas. No, seguramente no me habré hecho entender, doctor Fernando. No, ni me faltaba, no. Ah, No voy a bueno. decir una cosa de... No. A lo que me refería era la gente que Gustavo Petro dice no le han devuelto la tierra porque los desplazaron, porque se la robaron, porque ocurrieron temas bastante graves alrededor de la tenencia de la tierra. Pero efectivamente, aquí la tierra ha sido de los que la trabajan. Por supuesto, los únicos que no han trabajado la tierra, los únicos que todos los años piden más tierra y que hoy suman 36 millones de hectáreas de tierra improductiva, son los indígenas, que tienen el 10% de la coca que se cultiva en Colombia en esas tierras. Eso sí, y que todos los días exigen más tierra y más tierra. Claro, la inmensa mayoría de los indígenas, porque usted sabe también que hay un grupo de ellos que trabaja bien, que trabaja como tiene que trabajar y que viven como tienen que vivir de la tierra y de lo que la tierra les produce. Pero en su inmensa mayoría estoy totalmente de acuerdo. Los indígenas son los grandes terratenientes de Colombia, donde no producen en esas inmensas porciones de tierra que les han dado, que les han regalado, no producen nada de provecho distinto y producen coca. No producen nada distinto de la coca, que son dueños del 10% de la coca que hay en Colombia. Claro, y más allá, doctor Fernando, de el lapsus que tuve, las 807.000 hectáreas y el 1.600.000 hectáreas que se ha calculado fueron robadas por desplazamiento, por asesinato de ciudadanos por parte de la guerrilla de las FARC, no puede quedar en el olvido. Es que no es poco. No, La ¿cómo no? gente sigue esperando la reparación. Pero lo más grave de esto es un Gustavo Petro y un gobierno hablando en contra de la legítima propiedad privada, de los empresarios, de los agroindustriales, de la gente que la ha trabajado, la ha conseguido y que hoy produce riqueza en Colombia. ¿O qué es lo que ha pasado con tantos ingenios en Colombia, doctor Fernando? Donde alguien, porque esto no es espontáneo, alguien ha dicho hay que invadir esos terrenos. ¿Qué ha pasado con tantos terrenos de ganaderos que han sido violentados, han sido secuestrados, amenazados para dejar sus tierras y se las ha robado la guerrilla?
¿Por qué no hablan de eso? Es que de verdad que aquí lloran por un solo ojo estos sectores de la izquierda, lloran por el ojo izquierdo, no lloran por el derecho. Bueno, de mar esta es la verdad y entonces aprobaron la justicia especial agraria, que me parece peligrosísima. Si la integran con jueces probos, con jueces rectos, con jueces que no estén intencionados políticamente, ahí está una jurisdicción agraria que no sabe uno para qué finalmente la prepararon, sino es para tener una justicia sesgada que sea una amenaza total para la propiedad agraria bien administrada, bien mantenida y para la propiedad agraria productiva. No se le olvide lo que pasó en Venezuela. Es que tenemos el ejemplo al lado, el ejemplo del íntimo amigo del presidente Petro, del señor Chávez y ahora del señor Maduro. Acabaron con la producción de la tierra en Venezuela y por eso la gente tiene hambre en Venezuela. Este país no le presta atención suficiente a los temas, doctor Fernando, y muchos opinan por opinar, muchos hablan por hablar, pero aquí hemos estudiado los temas a fondo. La jurisdicción agraria de la que estamos hablando, proyecto de ley estatutaria 157 del 2023 Senado, que ayer fue aprobado en segundo debate, que modifica la ley 270 del 96, precisamente trae una cantidad de asuntos que son de la mayor gravedad, que hablan de la necesidad de proteger al campesino, de darle pronta respuesta, pero trae una cantidad de principios como justicia ambiental, justicia racial, justicia campesina, justicia ecológica, una cantidad de justicias, doctor Fernando, como si hubiera, ¿no? Si existieran tantas justicias, cuando justicia solo es una, con el principio de que si la persona que está enfrente del proceso es una persona que se caracteriza por tener pocas posibilidades de defenderse frente a lo que ha hecho, pocas posibilidades de acudir a la justicia, dirían otros, pues hay que darle la razón, aunque en derecho no se lo tenga. Eso es lo que propone la justicia agraria en estos momentos, que hay que revisar con todo cuidado. Jurisdicción que las Cortes en un momento dijeron, un momento, porque esto les va a crear antinomia jurídica al sistema. No les importó, ahí está, casi que crea un nuevo código de proceso en cuanto a los temas jurisdiccionales agrarios en Colombia, pero además trae unos temas como justicia ambiental, que son tremendamente complicados, porque aquí pues cualquiera puede decidir que alguien violó la justicia ambiental, pero es que además, doctor Fernando, no existe un código que diga que es justicia ambiental. Pero además le sumo algo que es más grave todavía. Le permite, ese código que se está creando, le permite a las ONGs internacionales intervenir en procesos colombianos para poder entrar en la defensa del campesinado. Con Era qué lo que legitimidad. faltaba, pues. Era lo que faltaba. Esto es Escazú por la puerta de atrás. ¿Cómo le parece? Y pues Escazú hablemos por- de platica, porque la danza de los millones no para. 32 juzgados agrarios y rurales con 2 jueces, eso va a costar 66 mil millones de pesos. 5 tribunales agrarios y rurales con 3 magistrados cada tribunal, eso va a costar 21 mil millones de pesos. Un magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil Agraria y Rural para casación por 11 mil millones de pesos. 2 magistrados en el Consejo de Estado con 4 auxiliares por 16 mil millones de pesos. Eso es lo que se está creando, doctor Fernando. ¿Y plata de dónde? Pero además, recordemos que la Contraloría, en un informe del que hemos hablado aquí en la Hora de la Verdad, hace más de un mes, le recordó al país que el punto 1 del Acuerdo de La Habana, que es el del desarrollo de reforma rural integral, se ha gastado 45 billones de pesos y no hay ni tierra, ni reparación a las víctimas, y mucho menos un sistema de justicia que esté realmente ayudando a los campesinos de Colombia. Ni 45 billones, productividad agraria. mucho menos. Claro. 40 y tantos billones de pesos. ¿Oyeron la cifra? Eso es lo que ha costado el premio Nobel de Santos. Y eso es lo que ha costado el acuerdo con las FARC. ¿Para producir qué? Para producir qué. No han producido nada. Nada. ¿Hay más comida? ¿Hay más exportaciones de productos agrícolas? ¿Hay mayor productividad de la tierra? Cero. Cero. ¿Dónde está la platica? ¿Qué se hizo? ¿Se la robaron también? Por supuesto. La dilapidaron, que es una forma de robar.
si no se la echaron al bolsillo, la manejaron mal manejada, que es una manera de robar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, y eso será Jennifer Mojica la que trabaje desde el gobierno nacional en favor de esta JEP, ¿no? JEP que viene siendo aprobada la justicia agraria. Dios nos tenga de su mano con lo que se viene encima. Reforma agraria, Escazú, por la puerta de atrás. Claro. Entendámoslo bien. Entendámoslo bien. Campesinos de Colombia nos están haciendo la reforma agraria por la puerta de atrás. La expresión suya es perfecta. Y súmele, doctor Fernando, a una norma que se empezó a tramitar en la Cámara de Representantes que pretende darle a la unidad de restitución de tierras poder jurisdiccional. Eso no está visto. Una entidad de ese calado, además de esa naturaleza, jurídicamente hablando, doctor Fernando, no puede tener funciones jurisdiccionales. Entonces los jueces, los magistrados, desaparecen